Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Quiero que vayan buscando en sus Biblias este pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ya que vamos a continuar con este tema en el que estamos viendo cómo la iglesia de Tesalónica fue confundida con falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas, y que es algo que nosotros también tenemos que cuidarnos porque eso no ha terminado. Continúa a haber las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos maestros, y por eso es que nosotros tenemos siempre que nada más aferrarnos a la palabra de Dios, que fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica. Les dijo: hey, acuérdense lo que yo ya les había enseñado. Y ahora porque vinieron y los confundieron con otra enseñanza, les dijo: no, aférrense a lo que ya se les ha enseñado. Así también nosotros, ¿verdad? Porque a través de tantos medios, y hoy en día, como les digo, con todos los medios de internet, estamos recibiendo toda clase de información y tenemos que tener discernimiento bíblico para poder nosotros discernir qué es bíblico y qué no es bíblico, porque eso le pasó a los hermanos de Tesalónica, que les dijeron que ya estaban pasando por el día del Señor, que ya estaban pasando por el día del Señor. ¿Okay? Les puso a prueba la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí saben ustedes cuál es el día del Señor? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Qué dicen? El domingo. ¿Se fijan cómo puede uno confundirse, ¿verdad?, con los términos? Porque sí, el día del Señor también la Biblia lo presenta como el día en que Cristo resucitó, ¿verdad? Pero el contexto es el que nos dice de qué está hablando por el día del Señor, ¿verdad? Si está hablando de el día en el que la iglesia, en el libro de los Hechos, decidió reunirse por ser el día del Señor, el día en que Él resucitó, el primer día de la semana, el domingo, o si está refiriéndose a este día, ¿verdad? Como lo vimos, ¿verdad?, en el calendario bíblico. Se fijan ahí en azul cargado, día del Señor, es el de los 7 años de tribulación. Entonces, a los hermanos de Tesalónica vino un falso maestro y les dijo que porque estaban pasando por persecución y estaban pasando por pruebas y tribulaciones y sufrimientos, les dijo: es que ya estamos en el día del Señor, ya estamos en la tribulación. Y pues se quedaron todos, claro que era posible creerse eso, ¿verdad? Pero pues se confundieron porque dijeron: pero si el apóstol Pablo nos dijo que primeramente iba a suceder el rapto de la iglesia, ¿qué quiere decir? ¿Que nos la perdimos nosotros el rapto? ¿O se equivocó en el orden de los eventos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Okay? Vamos pues a leer este pasaje y así van a poder ver lo que les dice el apóstol Pablo. Versículo 1 dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejercitando su poder,
pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y ayúdanos, Señor, a que la creamos en esta hora y que podamos verdaderamente, Señor, escuchar el cómo tú quieres aplicarla a nuestra vida diaria para esta manera honrarte y glorificarte a ti. Guíanos pues, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos viendo cómo el apóstol Pablo les explica aquí a los hermanos una vez más el orden de los eventos del calendario profético de Dios, bíblico. Y les hace otra vez decirles, hey, cálmense, cálmense, no estamos todavía en el día del Señor. Acuérdense que yo ya les había dicho que primero venía el rapto, nuestra unión con el Señor en el aire. Yo ya se los había dicho. Entonces, no crean que estamos en el día del Señor. ¿Sí? Ahora, no sé si ustedes cuando se ponen a leer el Nuevo Testamento y ven cómo los escritores, los apóstoles, ellos están mencionando las profecías que se van a cumplir todavía y piensa uno, bueno, ¿y cómo supieron ellos toda esta información? Bueno, no toda la información profética, ¿verdad?, que encontramos en el Nuevo Testamento es por revelación directa de parte de Dios, no toda, algunas sí, ¿verdad?, como mucho del Apocalipsis, pero mucha de la profecía está en el Antiguo Testamento, que es lo que muchas veces nosotros los cristianos nos enfocamos mucho en el Nuevo Testamento y no sabemos que mucha de la profecía se encuentra en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el Día del Señor. Hay más referencias y detalles sobre el Día del Señor en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Profetas como Ezequiel, como Daniel, como Isaías, Malaquías, todos ellos hablaron mucho sobre el día del Señor. Déjenme nomás les muestro un ejemplo, ¿verdad? Como Isaías dice, lamentad, porque está cerca el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Entonces, cuando vemos desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que se describe y se menciona el día del Señor, siempre es un día de juicio. Un día de juicio. Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios y a nosotros que por eso no debemos de temer o creer que ya estamos en el día del Señor. Dice, porque el juicio no es para sus hijos, no es para los creyentes. El juicio va a venir en el día del Señor para los incrédulos, aquellos que no amaron la verdad, dice ahí, ¿verdad? Lo leímos, no amaron la verdad y prefirieron seguir en la mentira. Amaron más la mentira que la verdad y continuaron ahí con la mentira, con la mentira, con la mentira. Entonces para ellos va a ser ese día de juicio, pero no para los creyentes. Como también, ¿verdad? Ahí Ezequiel 30 dice, porque cerca está el día del Señor, día de nubes, tiempo de condenación para las naciones. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Antiguo Testamento habla sobre ese día. Y son profetas de miles de años atrás, pero Dios les dio esa revelación directa de lo que habría de acontecer en el futuro. Es por eso, ¿verdad?, que los judíos continúan confusos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos siguen el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento nos presenta las profecías de la primera venida del Mesías
y la segunda venida, los eventos de la segunda venida. Y como ellos han sufrido tanto, 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 que han añorado tanto que venga el Mesías, pero viéndolo únicamente a su conveniencia, nomás la segunda venida. Cuando viene a restaurar a Israel, cuando viene a liberar a Israel, cuando viene a establecer su reino milenial, ahí reinar en Jerusalén, ahí ese Mesías les gusta. No el Mesías que es crucificado. Ese no es nuestro Mesías. El Mesías que esperamos es el otro. Y así es como ellos lo han visto, pero el Antiguo Testamento está lleno de profecías que todavía no se han cumplido, pero que se van a cumplir, así como las que se cumplieron, por ejemplo, las profecías del nacimiento virginal del Mesías, se cumplió exactamente, y todas las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿por qué creen ustedes acerca de Jesús, su ministerio, su crucifixión, todo? Por eso es que tanto los apóstoles como mismo Jesucristo le decía, ¿no te acuerdas que fue escrito? ¿No te acuerdas que fue escrito? Diciéndole, bueno, pues esto se está cumpliendo. Se está cumpliendo esas profecías antiguas. Como Apocalipsis. Apocalipsis es un libro, ¿verdad?, de profecía. Y dice ahí 16:14, son espíritus demoníacos que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla en el gran día del Señor, Dios Todopoderoso. ¿Okay? Entonces vemos, ¿verdad?, que el día del Señor siempre es en referencia a un día de juicio, a un día de grandes eventos destructivos. Muy diferente al rapto, ¿verdad? Muy diferente al rapto. Y es por eso que el apóstol Pablo, vimos la semana pasada, luego comienza volviéndoles a explicar el orden de los eventos en el calendario profético de Dios y les dice, no, cálmense. Primero, acuérdense que les dije ya, primero es el rapto de la iglesia. Y se los menciona ahí en el versículo 1, versículo 6 al 7. Le dijo, primero es eso. Y si ustedes se acuerdan también, pues lo vimos, lo que el apóstol Pablo ya les había enseñado en 1 Tesalonicenses 4:17, cuando les dijo de que primero iban a resucitar los muertos en Cristo y que iban a ser reunidos en el aire con el Señor cuando Él viniera en el rapto. Dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, ya les había explicado, ¿verdad?, que ese era el orden profético en el calendario de Dios. Pero pues muchas veces, ¿verdad?, tiende uno a creer, viene una persona muy carismática, muy enfático, con mucha seguridad y les dice así es. Oh, sí, se impresiona uno. Por eso más bien uno tiene que estar bien impresionado por la verdad de la palabra de Dios para que no lo impresione la distorsión, el engaño y la mentira. Que no lo impresione a uno la personalidad de una persona. Que me impresione siempre la palabra de Dios. Entonces ahora el apóstol Pablo continúa, ¿verdad?, en ese calendario. Les dice, miren, también para que sepan ustedes que no pueden estar ahorita ustedes pasando por el día del Señor, porque en el día del Señor, dice, va a haber la revelación del anticristo. Y todavía aún no hemos visto que se dé a conocer, que se revele la persona del anticristo. ¿Okay? Todavía no. O sea que va a haber un momento, ¿verdad?, en el que se va a revelar, se va a dar a conocer la persona del anticristo. Y le dice, ¿y eso todavía no ha pasado? ¿Cómo vamos a estar en el día del Señor si no ha pasado la revelación del anticristo? Pero sí les advierte, y que es una advertencia poderosa para nosotros también, cuando les dice, porque su plan secreto, ¿verdad?, del anticristo, de maldad, ya está en marcha. Dice, porque el espíritu del anticristo ya está operando en nuestros días.
Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. Esto se me hace muy revelador y que debemos de tenerlo en cuenta diariamente. Porque ¿qué dos opciones hay en nuestra vida? ¿Qué dos opciones hay en nuestra vida? Ya sea que seamos influenciados por el Espíritu Santo, ¿verdad? O por el espíritu del anticristo. Punto. Nada más esas dos opciones hay. Y por eso es que nosotros tenemos que saber interpretar las Escrituras correctamente y poderlas discernir y aplicar prácticamente a la vida diaria y poder discernir lo que está pasando en el mundo a mi alrededor, las circunstancias, de una manera bíblica. Porque si no, puedo ser llevado por las corrientes de este mundo, que está el espíritu del anticristo operando a través de ellas. Y cuando menos pienso, yo ya estoy siguiendo la corriente del espíritu del anticristo y tengo mi posición de mis creencias y mis acciones son de acuerdo a la operación secreta de maldad que está haciendo el anticristo ya en nuestros días. Piensen acerca de sus actitudes, de sus acciones, de sus deseos, de sus planes, de todo. ¿Son de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo al Espíritu de la palabra de Dios? Si no son, ¿de quién más son? Tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Porque luego empezamos a buscarle toda clase de excusas. Por eso, fíjense, aquí en este pasaje que leímos en el versículo 4 dice, este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. O sea que el espíritu del anticristo está en contra de todo lo que tenga que ver con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Tanto en el mundo en general como en la vida individual y personal de cada uno de nosotros. ¿Usted cree que el espíritu del anticristo quiere que usted sea obediente a la palabra de Dios? ¿Sí o no? No, hermanos, por supuesto que no. Por supuesto que no. No quiere que usted sea obediente. Quiere que usted sea rebelde y se rebele contra todo lo que tenga que ver con Dios. Se rebele y diga, no, y esto, por esto, y por esto, y por esto, y usted saque todos los argumentos necesarios para excusar su rebeldía contra las cosas de Dios. Pues dice, este es el enemigo, que no dice es el amigo, es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Entonces, tenemos nosotros que estar siempre conscientes de esa gran lucha espiritual. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad?, que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, que está dentro de los planes de Dios, Él se va a oponer. Y eso lo vemos desde un principio, ¿se acuerdan? Desde un principio, ese arcángel, ese gran ángel, Lucifer, cómo se rebeló contra Dios. Y ahí fue cuando comenzó el espíritu del anticristo. Aquí encontramos el primero, anticristo, anti-Dios, anti las cosas de Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios. Y aquí, ¿verdad?, fue cuando se convirtió en Satanás. Y que Satanás es ese espíritu del anticristo. Y ahí lo vemos, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que el espíritu del anticristo ha estado obrando a través de la historia. Y luego vino sobre Adán y Eva, que estaban muy bien, ¿verdad? Muy bien, ahí tenían comunión con Dios, caminaban con Dios, vivían con Dios, disfrutaban de un mundo perfecto. Y engañó a Eva guió a Adán a caer. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Sufriendo las consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles son? Pues lo que Satanás quería, ¿verdad? El poder tener influencia sobre nosotros. Tener influencia sobre nosotros. Y su
espíritu de maldad está, nos dice el apóstol, operando en nuestros días, trayendo influencia que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. No es de acuerdo a la voluntad de Dios. Vemos también ahí en Génesis cómo el linaje piadoso, ¿verdad? El linaje de Set, que dice ahí la Biblia, que obedecían y seguían a Dios, se unió en yugo desigual con el linaje pecaminoso de Caín. Obra del Espíritu. Malvado, ¿verdad? Es Satanás, el espíritu del anticristo operando, porque él quiere evitar que los planes de Dios se lleven a cabo. Que los planes de Dios se lleven a cabo. Por eso es que él quería evitar completamente que los planes de Dios se lleven a cabo, porque dentro de los planes de Dios venía de dónde habría de venir el Mesías. Y él siempre trató de detener eso. Por eso también Faraón es un tipo de anticristo. ¿Por qué? Porque él ordenó a su ejército que destruyeran a todo el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Se enojó. Primeramente dijo, sí, ya que se vayan por todos los juicios que cayeron sobre Egipto, pero luego le entró el espíritu del anticristo. Y dijo, ¿sabe qué? A ver, ejército, vayan y destruyanlos, que no quede ni uno. ¿No creen ustedes que es el espíritu del anticristo que no quería, ya que el Mesías habría de venir de esa nación? ¿No creen ustedes que el espíritu del anticristo está siempre obrando en contra de los propósitos de Dios? Y luego vemos, ¿verdad?, que por fin Israel, de acuerdo a la voluntad de Dios, llega a la tierra prometida y se establece en la tierra prometida. Bueno, pues entonces encontramos que todas estas tribus, estas naciones, querían destruirlos completamente. Ahí vemos que los cananeos, los filisteos, los moabitas, amorreos, amalecitas, asirios, sirios, babilonios, griegos, romanos, todos. ¿Nunca se ha puesto a pensar por qué los judíos han sido tan perseguidos? ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? Y si no sabe exactamente qué tan perseguidos y qué tanto han sufrido y qué tanta adversidad han tenido, yo les voy a enseñar algunos ejemplos aquí, pero no es nada para todo lo que encontré. Nomás hagan sufrimientos de Israel a través de los siglos, a través de la historia. Y van a encontrar un listonón largote y se ponen a ver por qué tanto ataque contra ellos, por qué tanto odio contra ellos, por qué no contra los mexicanos. ¿Por qué no? Al contrario, los mexicanos somos queridos allá en todo el mundo. Si usted un día va fuera de acá de Estados Unidos a otro lugar, es preferible que diga, soy mexicano, a que vengo de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué los judíos son los que han sufrido, aunque ahorita ya están en paz, ¿verdad? ¿Sí? Oyó las noticias esta mañana, que ya esto va a escalar porque ya Irán ya empezó a mandar también misiles contra Israel. Irán. Esto va a escalar. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué, verdad? El espíritu del anticristo oponiéndose a todo lo que tenga que ver con Dios, a todo lo que tenga que ver con los planes de Dios. Miren, en nuestros días, el genocidio de Alemania nazi, 1941-1945, durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo de Hitler, que es un tipo de dictador anticristo, él quería exterminar con todos los judíos y alcanzó a matar más de 6 millones de judíos. Póngase a pensar, 6 millones de personas, de judíos, alcanzó a exterminar, pero él quería acabarlos con todo. Y quería él reinar en todo el mundo. Por eso él es un tipo del anticristo, porque el anticristo sí va a reinar en todo el mundo.
Ahora, cuando uno estudia acerca de la vida de Hitler, el por qué se le ha considerado el tipo del anticristo que más concuerda con lo que describe la Biblia en cuanto al anticristo, libros que se han escrito acerca de la vida de Adolfo Hitler, de personas que eran muy allegados a él, que llegaron a escribir acerca de él, no siendo cristianos, esas personas que han escrito acerca de él, concuerdan y dicen que Adolfo Hitler, con toda seguridad, estaba poseído por demonios. Y es que él era muy ávido en la práctica de la magia negra. Él quería poder. Pero su poder venía de la magia negra. Y dicen, ¿verdad?, en esos escritos que podían ver los cambios que había en él. Cuando él hablaba en público, le cambiaba la voz. Que era muy diferente la voz de cuando él hablaba en público a su voz normal. Y dicen ahí los escritos las experiencias que de repente tenía, principalmente en la noche, ¿verdad?, de convulsiones y gritos y visiones. Era una persona endemoniada. Y pues claro, ¿se imaginan ustedes? Y en la Biblia el anticristo va a ser una persona humana, pero poseído por el demonio. Poseído por el demonio, así como Hitler estaba poseído por el demonio. Si Hitler no pudo cumplir con su misión de exterminar a todos los judíos y conquistar al mundo entero, nomás porque Estados Unidos le entró a la Segunda Guerra Mundial y fue como lo pudieron detener, porque él ya había conquistado a los países más poderosos de Europa. Si no, ¿creen ustedes que estaríamos aquí? ¿Hubiéramos seguido? Porque para él quería una raza perfecta, la raza ariana, los alemanes. Y nos iban a ir acabando, decir, frijoles, vámonos, afuera. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo el espíritu del anticristo ha estado operando a través de los siglos y sobre todo enfocándose en querer evitar que el plan de Dios se lleve a cabo. ¿Okay? Porque como en nuestros tiempos se cumplió una profecía, fíjense, se cumplió una profecía en 1948. 1948. Y esa profecía pues fue tremenda, ¿verdad? Esa profecía le dio mucha credibilidad a la Biblia porque la Biblia hablaba de que Israel, que había sido esparcido a través de todo el mundo, habría de volver a la tierra. Y fue cuando volvió en 1948, y entonces volvieron a la tierra en 1948 porque estaban esparcidos. Acuérdense desde cuando los romanos vinieron contra ellos y los querían exterminar y tuvieron que esparcirse, se fueron a través de todo el mundo y desde entonces pues no había habido Israel como pueblo unido, ¿verdad? Y entonces empezaron a venir a volver a formar la nación de Israel y la formaron y apenas empezaban, ¿verdad? Porque fue en 1948 y luego a los meses, guerra árabe-israelí. Vienen contra ellos, ¿verdad? Gracias, hermano. Vienen contra ellos. Fue ahí en el año 1948 cuando declaran su independencia. O sea, en medio de una guerra declaran su independencia. ¿Okay? Y todas las guerras, como nosotros vemos hasta en el Antiguo Testamento, la mayoría de las guerras del pueblo de Israel, a pesar de que eran, como quien dice, los que no tenían posibilidades de ganar esa guerra, la ganaban porque el Señor era el que estaba con ellos. También aquí ganaron esa guerra, a pesar de que se veía, pues fueron atacados y los que lo atacaron pues tenían todas las ventajas y sin embargo
Israel ganó esa guerra. Y luego vino la guerra de los 6 días. Se le llama 6 días porque se sorprendieron todas las naciones y los expertos militares de que en 6 días Israel haya ganado esa guerra en 1967. Tuvo que confrontar un ataque sorpresivo de que se unieron Egipto, Jordania y Siria. Y luego los apoyaron las naciones de Irak, Arabia Saudita, Cuba, Argelia y otras contribuyeron con tropas y con armas. Y sin embargo, ganó Israel la guerra en 6 días. Le ganaron a estos ejércitos. Ahora, en esa guerra pudieron apropiarse de mayor territorio en esa guerra. Se ocuparon, ¿ok? Ocuparon territorio de Jordania, de Siria, de Egipto. Y es ahora el conflicto que estas naciones le piden a Israel: devuélvenos las tierras. Israel está ocupando tierras que no le pertenecen. Y ellos dicen, lo ganamos en guerra. Y ahora este terreno que ganamos en guerra lo queremos para que nos sirva como área de protección contra los ataques, porque ustedes siguen siendo nuestros enemigos y quieren deshacerse de nosotros y borrarnos de la faz de la tierra. Nosotros no vamos a entregar nada. Y la gente ignorante, sí, están ocupando, son ocupacionistas y que esto y que lo otro. Es como, por ejemplo, estamos aquí nosotros los que vivimos en California, en Arizona, en Texas, estamos ilegalmente ocupando estas tierras. Es lo mismo, porque antes le pertenecían a México, ¿verdad? Las perdió, y las perdió de acuerdo a los estatutos legales internacionales. Ya sea en guerra o en compra. Y así también estas otras naciones que atacaron a Israel, y Israel se defendió y pudo ganar más terreno. ¿Por qué van a decir que ahora están ellos ocupando territorios que no les pertenecen si los ganaron en la guerra? Guerra que ni siquiera ellos comenzaron. Ni siquiera ellos comenzaron. Ahora, en 1973 hubo algo similar a lo que acaba de pasar a este ataque que experimentó Israel, que se llama la guerra de Yom Kippur. En 1973. Ahora, les estoy dando estos ejemplos para que vean que el espíritu del anticristo ha estado operando a través de los siglos, contra todo lo que tenga que ver con Dios, contra todo lo que tenga que ver con el nombre de Dios y los propósitos de Dios. Y Israel es el pueblo escogido de Dios. Yo no me puedo poner en contra del pueblo escogido por Dios. No son perfectos, no quiere decir que Israel todos son verdaderos creyentes y son salvos, todos ellos. No, todos ellos están igual que nosotros. Son personas humanas que necesitan el evangelio, necesitan salvación, necesitan el perdón de Jesucristo, todo eso. Pero como pueblo escogido de Dios y que Dios tiene planes y una agenda para ese pueblo, no lo puedo negar porque conozco la palabra de Dios, conozco la Biblia y sé lo que está pasando en nuestros días y lo relaciono con las Escrituras y puedo ver cómo, fíjense aquí, ¿verdad? Lo que dice. Esta guerra fue librada del 6 al 26 de octubre de 1973 por una coalición de estados árabes liderada por Egipto y Siria contra Israel, como una forma de recuperar parte de los territorios que perdieron ante los israelíes en la guerra de los 6 días, siendo, bueno, si no la quieres devolver estas tierras por la buena, ahora va a ser por la mala. Las vamos a recuperar en guerra, ¿ok? Y si la guerra comenzó con un ataque conjunto sorpresa de Egipto y Siria en la festividad judía de Yom Kippur. Egipto y Siria cruzaron las líneas de alto al fuego en el Sinaí y en los altos de Golán, respectivamente.
Finalmente las fuerzas árabes fueron derrotadas por Israel y no hubo cambios territoriales significativos. Entonces, ¿por qué están con que están ustedes ocupando tierras que no les pertenecen? Y la mayoría de la gente ignorantemente se lo creen, porque no creen la verdad de la palabra de Dios. No creen la verdad de la palabra de Dios. Y por lo tanto no pueden interpretar los eventos presentes a la luz de la verdad divina de Dios. No los interpretan. Por eso, aquí en Estados Unidos, generaciones pasadas, más del 90% de los habitantes, ciudadanos de los Estados Unidos eran pro-israelitas. Y ha descendido mucho, sobre todo jóvenes, que los agarran en las escuelas y les lavan el cerebro y ahora no son en contra de Israel, no a favor de Israel, en contra de Israel. Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado con sus hijos. Les digo, tengan cuidado. Si ustedes los están dejando que vayan allá al taller de Satanás, a las escuelas públicas, pues entonces ustedes tienen que sacarles el veneno. Cuando los tengan en su casa, sáquenles el veneno porque el veneno se los están echando allá. Pero usted necesita aprender para que pueda ayudar a sus hijos, que pueda ayudarles a sus hijos, porque todo eso verdaderamente está pasando. Ahora, acuérdense, estamos viendo el espíritu del anticristo cómo ha estado obrando en contra de Cristo. Pero fíjense lo que significa anti. Fíjense, ese prefijo griego anti tiene dos significados: contra Cristo y en el lugar de Cristo. ¿Okay? Esas dos ideas tiene. O sea que Satanás no solo se opone a Cristo, está en contra de Cristo, sino que también quiere tomar el lugar de Cristo y que Él sea adorado y obedecido. ¿Se fijan lo que significa anticristo? ¿Se fijan? Por eso en el versículo 4 vimos que dice, incluso entrará en el templo de Dios y se sentará ahí afirmando que Él es Dios, ¿verdad? Eso va a pasar en el día del Señor durante el periodo de la tribulación. Ahí es cuando va a suceder esto. Al rato vamos a ver más sobre esto. Pero ahí, ¿se fijan? Se opone, pero a la vez él quiere tomar el lugar de Cristo. Así como lo hizo Lucifer, se opuso, pero él quería, ¿verdad?, ser como el Altísimo. ¿Se acuerdan aquí cuando Isaías revela la rebeldía de Lucifer? Dice lo que dijo Lucifer en su corazón: subiré a los cielos más altos y seré como el Altísimo. Esa fue su declaración de rebeldía contra Dios. Ahí fue el principio del anticristo. Y ese espíritu de anticristo está operando en nuestros días, hermanos. Está operando. Tenga cuidado. ¿Cómo está operando en sus vidas? Porque no crea que va a decir, ay, no, con Sergio no voy a operar porque él es el pastor de la iglesia bilingüe de Coachella. No, él no perdona a nadie, él va a operar. Quiere destruir nuestra vida, nuestra fe, quiere destruir a nuestros hijos, a nuestra familia, quiere destruir. Él es el destructor. Es el destructor. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque un día, ¿verdad?, que es lo que el apóstol Pablo está diciéndoles aquí a los tesalonicenses, un día el espíritu del anticristo, Satanás, va a producir su obra maestra en el anticristo, que hará que el mundo adore a Satanás y crea en sus mentiras. Y crea en sus mentiras. Por eso ahorita, ¿verdad?, él está preparando a la gente para que crean en sus mentiras y pues mucha gente lamentablemente cree en las mentiras del espíritu del anticristo, que constantemente él está, como dice la Biblia, aventando esos dardos de fuego para que creamos sus creencias.
Y nosotros debemos de estar siempre con toda la armadura de Dios, listos para no permitir que Satanás gane ventaja sobre nosotros. Gane ventaja sobre nosotros. Entonces, vamos a ver, la Biblia hace una descripción del anticristo. ¿Ok? Ya de esta persona, ¿verdad? Porque como les digo, sí va a ser una persona poseída por el demonio, por Satanás, y que va a tener un gran éxito con las personas para que él pueda llegar a ser lo que va a ser. Y es que tenemos que entender, hermanos, que el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, no pueden ustedes pasando por el día del Señor porque todavía no ha venido el rapto, ¿verdad? Ahora, pónganse a pensar, que viene el rapto. Y dice ahí, acabamos de leer, el apóstol Pablo dice, y entonces se va a revelar el anticristo. Entonces sí va a poder salir al público. ¿Ok? Después del rapto. Ahora, imagínense ustedes, ¿cuál va a ser la condición del mundo después del rapto? ¿Creen ustedes que va a seguir todo igual, en orden, o va a haber un gran caos? Nomás pónganse a pensar que ahorita desaparezcan pilotos que están manejando aviones y son creyentes. La gente, los millones de personas que están manejando maquinarias, autobuses, camiones, carros, bicicletas, de todo. Y de repente desaparecen. ¿No creen ustedes que va a haber un caos aquí en el mundo? Porque ¿qué es lo que pasa? Mucha gente aprovecha cuando hay caos para todavía hacer más caos y empezar a robar, empezar a atacar gente, abusar de mujeres y todo. Va a haber un gran caos. ¿Por qué? Porque, hermanos, ese es el principio del juicio de Dios. Y ese principio del juicio de Dios comienza con la iglesia desapareciendo. Al desaparecer la iglesia, un gran caos en el mundo. Un gran caos en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar? Algún líder que pueda poner orden al mundo. Que pueda poner orden al mundo. Y es como les he dicho, nos están preparando para eso. Por eso lo del coronavirus, ¿verdad? Que una pandemia global, ¿verdad? Y empiezan a decirnos, esto es lo que tienen que hacer. Y como borreguitos todos, sí, ¿qué más? Y ahora es 6 pies de retirado, ok. Si es que de 6 pies, el virus va a respetar eso, pero si son 5, no va a respetarte el virus, ¿verdad? Y tienes que ponerte una mascarilla, ¿verdad? Te la tienes que poner. Cuando tú entras al restaurante, la tienes que tener, pero ya que te sientas, te la puedes quitar porque el virus va a respetar, ¿verdad? Que ya estás sentado listo para comer y la gente, sí, ¿verdad? Así es como debe de ser. Yo cuando dije, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos lógicamente creer tales cosas? Y luego ya me puse a ver qué mascarilla. Estas mascarillas no detienen un virus, tienen unos hoyotes grandotes donde entra fácilmente un virus y un virus te puede entrar por los ojos, te puede entrar por el oído, te puede entrar por cualquier lado. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Por qué? Y luego ahí van en el avión, va uno bien apretado, ¿se ha subido un avión? Pero ya para salir, 6 pies de retirados. Mientras estuvimos sentados, el virus dijo, no, yo sigo las leyes que estableció el gobierno mundial, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer. Yo por eso, cuando llegué a expresar mis creencias, hubo personas aquí mismo de la iglesia que me reprendían, me dijeron, pastor, usted no está dando un buen ejemplo, usted no está diciendo, porque nosotros tenemos que seguir lo que dicen las autoridades, ellos saben mejor. Pero es que esto no tiene sentido. Esto es un entrenamiento para que vayamos cayendo en ser borregos, que sigamos ciegamente lo que nos diga un gobierno global, que porque es un virus global. Hermanos, la flu es un virus global y en todas partes del mundo les da la flu. ¿Por qué este otro tenía que ser diferente? Porque era un ensayo.
Y caímos. Caímos. Entonces tenemos que aplicar la palabra de Dios a los eventos de nuestra vida. ¿Me voy a dejar engañar por el espíritu del anticristo o voy a seguir lo que enseña la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios me dice que no debo yo ciegamente de seguir las leyes del gobierno. Dice, porque es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso si es legal, porque algo es legal, porque es algo del gobierno, y yo lo tengo que aceptar y seguir, no, yo tengo que seguir lo que dice Dios, no lo que diga el gobierno. Entonces, el anticristo, ¿okay? Vamos a ver, hay un caos en el mundo a causa del rapto, ¿verdad? Entonces se levanta un hombre que empieza con grandes ideas y maneras de cómo traer todo otra vez a la paz. Entonces va a ser pacifista, él va a traer otra vez orden y paz al mundo en caos. Y claro que les va a dar explicaciones lo que pudo haber pasado con toda esta gente, ¿verdad? Que podemos ver y podemos analizar que era esa gente fanática que tal vez los que verdaderamente fundaron esta cultura, este mundo, ¿verdad? Los extraterrestres nos los quitaron. Nos los quitaron ya que son gente que nos está estorbando para el progreso. Por eso es que también hoy en día, ¿verdad? Un partido político prefiere denominarse progresistas, que son progresistas, que ellos están a favor del progreso y nosotros, los conservadores, estamos a favor del retraso, no del progreso. Y ahí va poco a poco acomodando con palabras y con esto se va acomodando todo para que uno, ¿cómo prefiere que usted lo conozcan? ¿Como una persona progresista o una persona reversista? A decir, no, yo no soy reversista, no, yo no quiero hacer el progreso, sí, pues el progreso es el del anticristo. Entonces, tiene uno que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en Apocalipsis nos habla del anticristo y acuérdense que Apocalipsis presenta muchas imágenes que habla de manera simbólica. Y aquí nos lo presenta, dice, miré y ante mí había un caballo blanco. ¿Okay? Después lo presenta también en un caballo negro, pero ahora en un caballo blanco. Y su jinete sostenía un arco. Y le dieron una corona, ¿verdad? Para gobernar, para reinar. Y partió como un conquistador a conquistar al mundo entero. Empeñado en conquistar, ¿verdad? Aferrado el que él va a conquistar a todo el mundo. A como dé lugar, pero él va a conquistar. Entonces, se fijan, les puse ahí, ¿verdad? Enfaticé la palabra arco. ¿Por qué? Porque tiene un arco, pero no flechas. Porque él sale a conquistar pacíficamente. Pacíficamente, él sale en caballo blanco con mucho verbo y con muchas buenas ideas y esto y lo otro. Se gana la confianza de los gobernantes del mundo de tal manera que le conviene a él, ¿sí? El dirigir y gobernar al mundo para volverlo a traer a la paz y al orden y a la prosperidad. Y pues sí, ¿verdad? Ven todas las ideas que tiene, lo carismático, sus palabras y hasta sus poderes, porque, ¿verdad? Vamos a estar viendo, como vimos aquí, con maravillas y señales y prodigios, engañadores, dice. Se engañaba a la gente. Decía, no, este hombre está exacto para que ayude aquí a arreglar toda esta situación, porque pues ¿quién quiere vivir en un mundo caótico, en un barrio donde te pueden meter y hacer daño y todo esto? No, yo estoy a favor de él. Y así fue lo que pasó ahora también. Lo que nos decían que teníamos que hacer, sí, yo lo voy a hacer con tal de que no me dé el virus.
¿Qué tiene que te dé? Era lo que decía, pues si es un virus, pues que me dé ya, más rápido que me dé una vacuna, la vacuna de Dios. Si me da el virus, ya quedo vacunado, pero bíblicamente. Y no que las vacunas que rápido vamos a producir un cóctel de cochinero, ¿verdad? Y pónganselo porque si no, les va a dar el virus. Y ahora no quieren decir, pero lo que está causando ese cóctel de cochinero, ¿verdad? Toda clase de problemas de salud. Pero no quieren decir, ¿verdad? Entonces, sale pacíficamente a conquistar, ¿verdad? ¿Okay? Y sí, vemos, ¿verdad? Que por un breve tiempo, dice ahí la Biblia que por 3 años y medio, eso es la mitad del periodo de la tribulación, trae paz y orden al mundo, ¿verdad? Después del rapto. Pero después de esos 3 años y medio, se desata la tormenta del día del Señor. Por eso esos últimos 3 años y medio se les llama la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio, la tribulación, y luego la gran tribulación, donde se empiezan a desatar todo lo que vemos en el libro de Apocalipsis, los sellos, las copas que empiezan a derramarse, a desatarse, ahí son, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? El pacifista, dice la Biblia, que traerá esa paz. Por eso en 1 Tesalonicenses 5 ya el apóstol Pablo, ¿verdad? Como ¿se acuerdan? Les dice, acuérdense que yo ya les había mencionado estas cosas. Dice, porque sabéis muy bien que llegará el día del Señor cuando la gente esté diciendo, todo está en paz y seguro. Entonces el desastre caerá sobre ellos tan repentinamente como comienzan los dolores de parto de una mujer embarazada, y no habrá escapatoria. No habrá escapatoria. Entonces, vemos, ¿verdad? Que sí, Él tiene éxito en poder traer orden y paz en el mundo, y pues la gente bien contentos con Él. Que eso es una de las cosas que tenemos que tener cuidado, de que siempre que alguien nos ofrece algo que nosotros deseamos, el aceptarlo ciegamente. Ciegamente lo aceptamos porque egoístamente es un beneficio. ¿Cómo voy a decir que no a ese beneficio? ¿Cómo voy a decir que no? Hey, considéralo bien, piénsalo bien, seriamente. Es como, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Como la marca del anticristo. Dice, pero con esto voy a poder hacer negocio, voy a poder mantener mi negocio y voy a poder también hacer compras y esto y lo otro. No, pues no, póngamela. ¿Se fijan cómo las conveniencias a veces nos hacen que nosotros caigamos más en el espíritu del anticristo que en el del Espíritu Santo? Y por eso es que debemos de tener mucho cuidado y estar siempre alertas y estar todos los días en la palabra de Dios, estando atentos de que quién controla y dirige mi vida. ¿Es el Espíritu, la palabra de Dios, o son mis deseos personales, humanos? Pues todo eso puede ser influenciado por el espíritu del anticristo. A mi carne es influenciable por ese espíritu del anticristo. ¿Okay? Entonces, en segundo lugar, no tan solo va a ser pacifista, nos dice la Escritura, sino que va a ser protector. ¿Okay? Va a ser protector, y empieza, ¿verdad?, como protector de Israel. El anticristo hará un pacto, un tratado con Israel para protegerla y permitir la reconstrucción del templo de Israel. Ahora, ¿por qué Israel no ha podido reconstruir su templo? Si eso es lo más deseable para Israel desde que volvió a su tierra, ¿por qué no lo ha podido reconstruir? ¿Por qué? Porque ahí donde está el templo de Salomón y todo, está una mezquita musulmana. ¿Se imaginan ustedes el poder del anticristo para negociar para que en ese tiempo pueda Israel reconstruir su templo?
Ahorita nadie ha podido hacer eso. Ya a través de los años ya he visto, ¿verdad? Que el tratado de paz entre Israel y sus enemigos, y se ven ahí tomándose la mano, y apenas se toman la mano y salen y las bombas. ¿Cuál tratado de paz? Pero si firmaron un papel, sí, pero se lo llevaron al baño. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo? Resolverá temporalmente el conflicto del Oriente Medio. Ese conflicto que usted lo ha visto desde que tiene memoria, desde que ha puesto atención, ¿verdad que nunca se ha resuelto? Algún día voy a tomar este tema un poco más profundo, viéndolo desde dónde viene, desde Génesis, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, este conflicto. Entonces, Él resolverá temporalmente ese conflicto del Oriente Medio, ¿verdad? Él va a hacer ese pacto, ese tratado con Israel para que haya paz entre Israel y sus enemigos que ha tenido históricamente, y pueda con ese tratado de paz poder reconstruir su templo. Y nos dice, ¿verdad? Daniel, ¿verdad? No es primera de Daniel, es nomás Daniel, ¿ok? Dice, este rey, como les decía, en el Antiguo Testamento hay mucha profecía que aún no se ha cumplido. Este rey, está hablando del anticristo, hará un tratado de 7 años con el pueblo, ¿verdad? De Israel. Va a hacer ese tratado durante el periodo de la tribulación de los 7 años. Y hará ese trato de paz entre ellos. Pero ¿debemos de confiar en el anticristo? ¿Debemos de confiar en Satanás? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de él? En Juan 8:44 dice, el diablo, siempre ha odiado la verdad, porque no hay verdad en él, cero. Cuando miente, es coherente con su carácter, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿le debemos de creer al espíritu del anticristo? ¿A quién es el único que le podemos creer? En su palabra, ¿verdad? Nomás a su palabra es el único que le podemos creer. Y ahí es donde debemos de aferrarnos y obedecerla, lo sienta o no lo sienta, la tengo que obedecer, porque ahí es donde va a venir la bendición de Dios. Pero si yo sigo mis emociones, mis sentimientos, mis deseos humanos, egoístas, carnales, destrucción, dice la Biblia. Es todo, es todo. ¿Por qué? Porque Satanás es destructor. Es destructor. Es un mentiroso. ¿Cuántas veces no les he dicho que Satanás viene y nos tienta? Y nos tienta con algo que es placentero para nosotros. Y él, como mentiroso que él, nos dice, nadie va a saber. Nadie va a saber. Sí es cierto, porque aquí nadie va a saber. Pero lo que tenemos que entender es que lo que nos está diciendo Satanás es pura mentira, porque él mismo se va a encargar de que todos sepan. Porque él es malvado. Él mismo se va a encargar. Entonces nos cuenta mentiras, dice, haz esto, que es en contra de la voluntad de Dios, no va a pasar nada malo. Ok. Y él mismo se va a encargar de que venga la destrucción. ¿Se fijan cómo como cristianos tenemos que tener ese discernimiento bíblico para poner las cosas prácticas de la vida y decir, ¿a quién voy a creerle yo verdaderamente? ¿A quién voy a seguir yo verdaderamente? ¿Al espíritu del anticristo o al Espíritu Santo que me habla a través de su palabra? Con tanta claridad. Entonces, vemos, ¿verdad?, que él será un pacificador, va a traer orden y paz aquí en el mundo después del rapto, y luego va a ser un protector de Israel y los va a ayudar para que se haga la paz con sus enemigos y puedan establecerse. Entonces, ahora sí, ¿verdad?
el templo para que puedan volver a adorar a Dios. Y número 3, será un destructor. ¿Ok? Será un destructor. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. Daniel, ¿verdad? Ese pasaje que les había enseñado era parte, pero aquí está completo el versículo 27. Dice, este rey hará un tratado de 7 años con el pueblo, con Israel. Pero después de la mitad de ese tiempo, a los 3 años y medio, romperá su promesa. ¿Se fijan? Es un destructor, él rompe. Él no tiene promesas que cumpla. Es mentiroso, es engañador. Romperá su promesa y detendrá a los judíos de todos sus sacrificios y ofrendas. Luego, como clímax a todos sus terribles actos, el enemigo, el anticristo, profanará por completo el santuario de Dios, pero en el tiempo y el plan de Dios, su juicio será derramado sobre este maligno. Entonces, ¿se fija? Él va a romper su promesa. Nunca le crea. Nunca le crea. Porque va a ser para su debacle, para su perdición, para su destrucción, cuando usted le cree al espíritu del anticristo. Eso es todo lo que va a hacer. Entonces, fíjense también en amarillo dice, profanará por completo el santuario de Dios. Profanará por completo el santuario de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Acuérdense, él es el anticristo. Él está en contra de todo lo que sea acerca del Dios verdadero. ¿Ok? Está en contra. Pero a la vez quiere tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Vimos que eso significa anti. En contra y en lugar de. Está en contra, pero a la vez quiere tomar el lugar de Dios, de que a Él se le dé adoración y se le obedezca. ¿Ok? Bueno, ahí en 2 Tesalonicenses 2:4, el pasaje que estamos estudiando y vimos el versículo 4, aquí nos dice en qué manera va a profanar el templo, ¿verdad? Parte dice, o sea, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Hay pasajes donde dice que establece una imagen de Él y ahora declara que Él sea adorado como Dios. Que Él sea adorado como Dios. Ahí está Él, tomar el lugar de Dios. En contra de Dios, pero quiere tomar el lugar de Dios. Desde un principio como Lucifer. Así es. ¿Ok? Entonces, y pretender ser Dios. ¿Ok? Bueno, para terminar, recordarles, será pacifista, será protector, ¿verdad?, de Israel, pero pura mentira, pero será destructor, no va a cumplir nada de sus promesas. El próximo domingo, hermano, vamos a ver 2 cosas más acerca de él. Él va a ser perseguidor y también va a ser prisionero. ¿Okay? Eso vamos a ver la próxima semana acerca. Pero ahorita, hermanos, lo único con lo que yo quiero que se lleven ustedes para meditar es que el espíritu del anticristo ya está operando. Para que tenga usted cuidado y entienda que la Biblia es real, que estamos en una batalla espiritual. No viva como si estuviéramos en un día de campo. Porque cuando uno tiene esa mentalidad de que, en un campo de rosas, en un día de campo, y empiezan a caerle bombas a su alrededor, y, ¿por qué? Si yo soy cristiano. Pues por lo mismo estás en una guerra contra un enemigo muy poderoso y está queriendo destruirte. Hermanos, la voluntad de Dios, háganla. No dejen que sus emociones, sentimientos, corajes, odios, todo lo que sea humanamente, sea lo que los controle. Porque detrás de esos controles humanos está el espíritu del anticristo. Créanlo, hermanos, para que se eviten muchos dolores de cabeza, sufrimientos, destrucciones
de ustedes, de su familia, de sus seres queridos, y verdaderamente se sometan únicamente al Espíritu del Señor y su palabra. ¿Están listos, hermanos, para hacer eso? Para vivir una vida de combate, ceñidos, vestidos con toda la armadura de Dios, para poder permanecer firme contra los ataques del diablo. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, que a través de tu palabra tú nos hablas claramente. Señor, ayúdanos a que no luchemos en contra de tu palabra, sino que luchemos en contra del espíritu del anticristo que está en contra de tu palabra, en contra de tu verdad. Que no permitamos que Él termine convenciéndonos y guiándonos a hacer aquello que no es de acuerdo a tu palabra, no es de acuerdo a tu voluntad, sino que nosotros podamos verdaderamente vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias te damos porque el Espíritu tuyo, tu Espíritu Santo mora en nosotros, el cual siempre está dispuesto a darnos la victoria. Que nosotros verdaderamente así lo permitamos con obediencia a ti. Y es en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria que te lo pedimos todo esto. Amén.